Mi hija dejó a su bebé conmigo por un fin de semana, pero ya van 2 meses y descubrí que solo me lo dejó para que yo pague todo. Mi hija Ashley apareció en mi puerta a finales de verano diciendo que necesitaba un fin de semana para descansar, que se sentía abrumada, que el bebé no dormía y que su novio era un inútil que no la ayudaba en nada. Venía con esa voz temblorosa que siempre usa cuando quiere manipularme. Traía al niño en el portabebés, una pañalera medio vacía y una sonrisa forzada como si todo estuviera perfectamente bajo control. Me dijo que solo serían 2 días, que regresaría el lunes por la mañana y que por favor la apoyara porque sentía que iba a perder la cabeza. En ese momento, como cualquier abuelo que solo quiere lo mejor para su nieto, le dije que claro, que yo podía encargarme un par de días. No pensé demasiado. No imaginé que estaba cayendo en la trampa más obvia del maldito mundo. El lunes no apareció. Me mandó un mensaje diciendo que había tenido una discusión fuerte con su novio y que necesitaba quedarse unos días más con una amiga. Le pregunté si el bebé estaba bien, si necesitaba algo, si debía pasarle dinero, pero me ignoró olímpicamente. 3 días después volvió a escribirme diciendo que estaba tratando de estabilizar su vida y que le hiciera el favor de mantener al niño un poco más porque no quería someterlo a un ambiente estresante. El bebé, por cierto, no tenía fórmula suficiente, así que fui al supermercado, compré lo que hizo falta y organicé mi rutina de trabajo alrededor de él. Y así pasaron 2 semanas sin que Ashley llamara ni una sola vez para preguntar si su hijo estaba comiendo, si dormía bien, si tenía fiebre o si necesitaba pañales. Nada. 0. Silencio absoluto, excepto cuando le convenía mandarme algo vago y evasivo. Un día, mientras barría el porche, llegó a mi buzón un sobre del condado dirigido a mí pero con el nombre del bebé incluido. No estoy acostumbrado a recibir nada oficial que lo mencione, así que lo abrí y casi me voy de espaldas. Era una confirmación de que yo aceptaba ser el cuidador principal del menor. Busqué la firma y no aparecía nada mío. Aún así, la carta afirmaba que yo había autorizado el uso de mi dirección para los beneficios del bebé. Yo no había firmado una mierda. En ese momento entendí que Ashley había usado mi casa como si fuera un buzón de alquiler para tramitar ayudas que ella y su estúpido novio podían gastar como quisieran. Cuando la llamé, me respondió con esa típica actitud suya de que todo es un malentendido y que yo exagero. Me dijo que necesitaba usar mi dirección porque la suya era inestable, que yo no debía enojarme, que era solo por mientras. Me hervía la sangre. Traté de mantener la calma y le pedí que viniera a hablar en persona, pero me contestó con ese tono insolente de niña malcriada diciendo que no podía venir, que estaba ocupada y que yo lo hacía mejor con el bebé de lo que ella jamás podría. Después remató diciéndome que si de verdad me importaba mi nieto, debía cooperar y dejar de actuar como un viejo amargado. Todo empezó a encajar. Vi que llevaba desaparecida semanas, sin trabajo estable, sin interés por el bebé, sin intención de responsabilizarse. Empecé a hablar con vecinos que suelen ver más de lo que dicen y una de ellas, que la sigue en redes, me contó que Ashley había estado publicando historias diciendo que estaba viviendo su mejor vida y que afortunadamente tenía niñera gratis. Niñera gratis. Así lo decía la muy descarada, como si yo fuera un maldito servicio de guardería que se paga con aire. Ahí fue cuando dejé de buscar excusas para su comportamiento. No era estrés, no era depresión posparto, no era falta de ayuda. Era simple y llana irresponsabilidad envuelta en egoísmo. La situación se volvió todavía más clara cuando me pidió dinero. No para el bebé, no para pañales, ni fórmula, ni ropa. Me pidió dinero para un nuevo depósito de vivienda, una cantidad completamente absurda para alguien que ni siquiera puede sostener un empleo por más de una semana. Me escribió un mensaje larguísimo lleno de dramatismos donde decía que yo debía ayudarla porque ninguno de mis sacrificios se compara con los suyos y que si no aportaba, estaba siendo un mal padre y un peor abuelo. Me quedé mirando la pantalla varios segundos, y no recuerdo haber estado tan calmado en mucho tiempo. Le contesté que no iba a enviarle un centavo y que viniera a recoger a su hijo ese mismo día. No tardó ni 20 minutos en llamarme para insultarme como si estuviera poseída. Dijo que yo la estaba abandonando, que la ponía en riesgo, que yo era la razón de todos sus problemas y que no iba a venir todavía porque tenía asuntos importantes que resolver. Ahí lo entendí todo. Ella no estaba ocupada, no estaba reorganizando su vida, no estaba tratando de mejorar nada. Lo que estaba haciendo era desentenderse del bebé mientras vivía una vida de adolescente tardía sin asumir absolutamente nada. Y lo peor es que esperaba que yo lo mantuviera sin chistar.
Fue en ese momento, con el bebé dormido en mi pecho, cuando tomé la decisión de protegerlo de su propia madre y de empezar a mover todo legalmente. No iba a permitir que ese niño creciera siendo una herramienta para que su madre sacara dinero o escapara de su responsabilidad. Y menos iba a permitir que me usaran a mí como si fuera un cajero automático con pulso. Ese fue el punto exacto en el que pasó de ser una situación incómoda a convertirse en mi línea roja. Y si ella creía que podía tomarme por tonto, no tenía idea de con quién estaba tratando. Actualización 1. Habían pasado alrededor de 2 semanas desde la última vez que Ashley me había dicho que vendría por el bebé, y para entonces ya estaba claro que no tenía la menor intención de hacerlo. Yo seguía con mi rutina de trabajo, turnos partidos y un horario que antes me dejaba tiempo suficiente para descansar, pero que ahora se sentía como una carrera de resistencia porque debía ajustar todo para atender al niño. No me quejaba, al menos no por él. El bebé no tenía la culpa de que su madre estuviera convencida de que la vida era una especie de juego donde podía soltar obligaciones en cualquier momento y esperar que alguien más las recogiera. Empecé a notar que, aunque yo estaba exhausto, el niño estaba más tranquilo conmigo de lo que jamás lo vi con ella. Dormía mejor, comía mejor, no estaba sometido a los constantes berrinches de Ashley ni a la negligencia del novio. Pero por más que yo tratara de mantener un ambiente estable, no podía evitar pensar en el desastre que iba a hacer cuando su madre decidiera aparecer y reclamarlo como si nunca lo hubiera dejado tirado. Un día en la tarde, mientras alimentaba al niño, recibí una llamada del condado. Al principio pensé que tenía que ver con el documento fraudulento que recibí días antes, así que contesté medio tenso. La mujer del otro lado me preguntó si podía verificar información sobre la asistencia del menor, y ahí confirmé lo que temía. Ashley no solo estaba usando mi dirección, sino que estaba declarando que vivía conmigo de manera permanente. Eso explicaba por qué la carta decía que yo había aceptado ser responsable principal del bebé, porque ella lo había afirmado en su solicitud. Le expliqué paso a paso que la madre no vivía conmigo, que nunca firmé nada y que llevaba semanas desaparecida. La trabajadora social tomó notas, me pidió fechas y me dijo que abrirían una revisión urgente del caso. Ese fue el primer momento en el que sentí que, por fin, alguien veía lo que estaba pasando y no me trataba como si exagerara. Después de esa llamada, y siguiendo la recomendación de un abogado al que consulté, empecé a guardar absolutamente todo. Mensajes, capturas de pantalla, llamadas perdidas, cualquier cosa que mostrara el abandono. También tomé nota de las veces que Ashley no se comunicaba ni para saber si el niño seguía vivo, porque me parecía increíble la cantidad de horas, días completos incluso, en los que ella no mostraba la mínima curiosidad por saber cómo estaba su propio hijo. Era como si el niño fuera invisible para ella salvo cuando necesitaba usar su existencia como moneda de cambio para conseguir beneficios económicos. En ese periodo me enteré de algo todavía más absurdo gracias a una vecina que siempre está al pendiente de las redes sociales de medio mundo. Me mostró una historia que Ashley había subido donde decía que ahora podía respirar tranquila porque tenía quien le cuidara el bebé, que estaba descansando de ser madre y que pronto iba a reconstruir su vida. Hablaba como si hubiese dejado al niño con una niñera profesional pagada por ella, y no con su padre, quien estaba cubriendo todos los gastos mientras ella se dedicaba a jugar a ser adulta independiente sin tener la menor idea de cómo se sostiene una vida. A mediados de esa segunda semana, recibí otra sorpresa. Esta vez no fue una carta ni un mensaje, sino un aviso del sistema de beneficios indicando que había transacciones sospechosas hechas con la tarjeta asociada al bebé. Me quedé mirando la notificación sin entender cómo podía haber ocurrido, porque la tarjeta nunca había estado en mis manos. Luego caí en cuenta, Ashley había solicitado la tarjeta, le había dado la dirección aquí para que llegara por correo y simplemente la recogió sin avisarme. Revisé el resumen de transacciones y ahí estaba todo. Compras en tiendas donde no se vende ni fórmula ni pañales, únicamente vapeadores, bebidas energéticas, juegos en línea, tarjetas de regalo y comida rápida. Ninguna compra para el bebé. Ni una sola. El dinero destinado a las necesidades del niño lo estaban gastando ella y el idiota del novio para complacerse en cualquier capricho barato. Esto me encendió algo que no sabía que aún tenía dentro. No era solo enojo. Era una sensación de traición hacia el bebé, porque yo puedo lidiar con sus insultos, con su irresponsabilidad, con sus manipulaciones. Pero que usara los beneficios que pertenecen a su hijo para comprarse tonterías y que me dejara a mí el costo real de mantener al niño, eso ya cruzaba una línea que no pensaba permitir.
Llamé a la trabajadora social que había llevado el caso y le expliqué lo que vi. Me dijo que eso constituía fraude y que debíamos reportarlo. Lo hicimos juntos por teléfono. La mujer me dijo que, aunque el proceso podría tardar, ese tipo de situaciones no se toman a la ligera y que no era improbable que el caso escalara a consecuencias legales. Después de eso, decidí no quedarme pasivo esperando que Ashley se dignara a aparecer. El abogado me dijo que, si realmente llevaba más de un mes sin hacerse cargo, yo tenía bases para solicitar custodia temporal para proteger al niño y evitar que la madre llegara de la nada a llevárselo sin preparación ni estabilidad. Él me explicó que este tipo de abandono se valoraba mucho en la corte y me recomendó recopilar evidencia antes de dar el paso. Para entonces yo ya tenía suficientes pruebas como para llenar un expediente entero. Así que iniciamos el proceso formal. Ashley, mientras tanto, seguía sin venir. Me enviaba mensajes ocasionales donde decía que estaba pasando por un proceso emocional profundo y que necesitaba tiempo para sanar. En otras palabras, vivía su vida sin el menor interés por el bebé. Pero cuando yo dejé de responder a sus mensajes insistentes pidiéndome dinero, su tono cambió. Pasó de la hostilidad a la exigencia, luego a insultos, luego a culparme por su vida desordenada. Decía cosas como que yo era un manipulador, que siempre la había hecho sentir insuficiente y que ahora estaba demostrando que nunca quise ayudarla. Era como ver una función repetida de un guión que ella misma escribía para darse razones de por qué todo lo malo que le pasa es culpa de alguien más. Durante esa etapa empecé a dormir menos, no por estrés sino por la responsabilidad de cuidar al bebé. Sus horarios de sueño eran impredecibles y me tocaba levantarme varias veces cada noche. Aún así, nunca me pesó. Lo que sí me pesaba era saber que su madre, mientras yo caminaba por la casa tratando de no golpearme el dedo del pie con los muebles, estaba en algún lugar durmiendo como si no tuviera ninguna responsabilidad en este mundo. A veces, mientras me quedaba dormido en el sillón con el niño sobre mi pecho, me venía a la mente la imagen de ella saliendo con amigos, o paseando con el novio. O simplemente tirada en una cama sin pensar ni por un minuto en el ser humano que trajo al mundo. Y eso me dolía más de lo que imaginé. Casi al cierre de esa segunda semana, el abogado me pidió reunir documentos específicos y presentarlos ante la corte. Me dijo que el juez probablemente daría una resolución temporal mientras se investigaba lo ocurrido, y que en muchos casos como el mío se entregaba la custodia al familiar que realmente estaba cuidando al menor. Fue un proceso agotador, pero sentí un alivio extraño al hacerlo. Como si al fin estuviera haciendo algo concreto para garantizar que el bebé no fuera tratado como un accesorio olvidado. Cuando por fin recibí la confirmación de que la solicitud de custodia temporal había avanzado, experimenté una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque el niño estaría protegido. Tristeza porque mi propia hija me había llevado a un punto donde necesitaba proteger a su hijo de ella. Ese día supe que ya no había vuelta atrás. Que lo que empezaba como un simple favor de fin de semana se había convertido en una guerra silenciosa donde yo estaba dispuesto a pelear lo que hiciera falta, no por mí, sino por el bebé que alguien más decidió abandonar sin remordimiento. Y aunque todavía faltaba mucho, cada paso que daba me convencía más de que lo único que podía hacer era seguir avanzando, aunque a mi hija le doliera descubrir que esta vez no iba a permitir que me pasara por encima. Actualización 2. Había pasado cerca de un mes desde que inicié el proceso legal para obtener la custodia temporal y, aunque yo intentaba mantener el ritmo del día a día sin pensar demasiado en lo que podía ocurrir, sabía que en cualquier momento Ashley iba a enterarse de que su pequeño mundo estaba empezando a desmoronarse. Ella vivía bajo la idea falsa de que su abandono no tenía consecuencias, que podía desaparecer durante semanas y luego presentarse cuando quisiera, tomar al niño en brazos y fingir que todo estaba perfectamente normal. Era una visión infantil, casi fantasiosa, y aún así, por mucho que yo conociera su carácter, me sorprendía que realmente creyera que la vida funcionaba de ese modo. Sin embargo, lo inevitable llegó una mañana en la que yo estaba preparando una botella de fórmula y escuché unos golpes fuertes en la puerta, no los típicos golpes impacientes de Ashley, sino unos firmes, secos, acompañados de una voz que se identificó como policía local. Abrí la puerta con el niño en brazos y me encontré con dos oficiales y, detrás de ellos, a Ashley. Tenía el rostro desencajado y la expresión de alguien que se ha pasado la noche entera convencida de que es la víctima absoluta de una injusticia. Apenas me vio, empezó a decir que venía por su hijo y que yo no tenía derecho a retenerlo, que llevaba semanas pidiéndome tiempo para recuperarse y que yo la estaba castigando emocionalmente.
Uno de los oficiales levantó una mano para pedirle que guardara silencio y me pidió hablar afuera un momento. Les dije que necesitaba dejar al bebé en su cuna y regresé en cuanto lo acomodé. Los oficiales me explicaron que Ashley había interpuesto un reclamo diciendo que yo estaba reteniendo al menor contra su voluntad. Les pedí un segundo, entré a la casa y regresé con la carpeta que contenía la resolución temporal de custodia y las pruebas de abandono que ya habían sido revisadas por el juez. Cuando la puse en manos del oficial, él la hojeó con la calma de alguien que ya esperaba encontrar justo eso. Me preguntó si la madre había visitado al menor durante ese periodo y respondí con total honestidad, no había venido ni una sola vez. Ni una visita, ni una llamada para saber si estaba enfermo, ni un mensaje mostrando preocupación. Solo largas cadenas de reproches, insultos y peticiones de dinero. El oficial asintió, cerró la carpeta y luego miró a Ashley, que estaba unos pasos atrás con los brazos cruzados, respirando rápido, lista para exigir algo más. La escena que siguió fue reveladora. El oficial le explicó que ella no podía simplemente presentarse y llevarse al niño, que había una resolución legal en curso y que, según la documentación revisada, el menor estaba bajo mi cuidado de manera legítima. Ashley explotó. Empezó a decir que yo había manipulado al sistema, que siempre encontraba formas de hacerla quedar mal, que desde niña yo había disfrutado controlarla. Decía estas cosas sin detenerse a pensar en lo ridículo que sonaban, como si la simple repetición pudiera convertir la mentira en verdad. Yo la miraba sin responder, no por miedo ni por cansancio, sino porque en ese instante me di cuenta de que no había forma de hablar con ella como un adulto. Se había convertido en una versión exagerada de sí misma, víctima eterna, culpando a todos menos a la única persona responsable de la situación, ella. El oficial le pidió que se calmara, pero eso solo la hizo levantar más la voz, diciendo que yo le estaba robando la maternidad, que no era justo que un hombre de mi edad decidiera lo que era mejor para su hijo, que ella estaba trabajando en su crecimiento personal y que yo debía apoyarla. El segundo oficial, que hasta ese momento no había intervenido, le dijo con claridad que trabajar en su crecimiento personal no incluía abandonar a un bebé durante semanas ni cometer fraude con beneficios estatales. Esa última parte la dejó en silencio. Era evidente que no sabía que ya había sido reportada. Sus ojos se movieron rápidamente hacia mí, como si esperara que yo negara todo para salvarla, como si yo hubiera sido siempre su red de seguridad y pudiera seguir siéndolo aún después de todo. No lo hice. Ni siquiera moví un músculo. Después de un breve intercambio entre los oficiales, le informaron que debía retirarse, que cualquier reclamo adicional debía hacerlo a través de su abogado o en la próxima audiencia. Ella volvió a gritar que yo no podía salirme con la mía y que regresaría por su hijo. Los oficiales le dijeron que era libre de intentarlo, siempre y cuando siguiera los procesos legales y se abstuviera de aparecer en la casa sin aviso, especialmente en un contexto donde existía un historial documentado de abandono. Al escuchar la palabra abandono, Ashley se quebró completamente. Pasó de la ira a una especie de llanto teatral que me resultaba dolorosamente familiar. Esa forma en la que buscaba conmover a cualquiera que escuchara, esperando que alguien sintiera lástima y la defendiera. Pero ya no funcionaba. Nadie compraba su versión de la historia. Esa tarde, después de que los oficiales se marcharon, revisé mis mensajes y vi que Ashley había dejado una docena de textos donde alternaba entre insultarme, rogarme, decirme que la estaba destruyendo y luego volver a acusarme de arruinar su vida. Entre los mensajes había uno que me llamó la atención. No era de ella, sino del novio, quien escribió que yo era un anciano resentido y que él y Ashley estaban en otro nivel, que me quedara con el crío llorón si tanto lo quería. El tono de los mensajes era de una inmadurez absurda, como si estuvieran jugando a ser adultos sin tener idea de lo que significa cargar con una responsabilidad real. Esos mensajes fueron precisamente la gota final que necesitaba para consolidar lo que ya venía pensando desde hacía semanas. La custodia temporal no era suficiente. Ese niño no podía vivir en un vaivén de irresponsabilidad, fraude, negligencia y padres jóvenes cuyo sentido de la realidad era tan frágil que se desmoronaba cada vez que alguien les pedía actuar como adultos. El abogado me había mencionado que este tipo de casos, cuando implican abandono prolongado, uso indebido de beneficios y ausencia total de aporte económico, suelen fortalecer la solicitud de custodia permanente. Así que llamé a su oficina y agendé una cita lo antes posible. Cuando le expliqué los sucesos de la mañana, el abogado me dijo que era el momento perfecto para dar el siguiente paso.
Sus palabras fueron claras, la madre ya sabía que había perdido el control sobre la situación y eso la pondría más errática, más impulsiva. La custodia permanente protegería al menor no solo legalmente, sino emocionalmente, evitando que Ashley apareciera de forma repentina cada vez que tuviera una pelea con su novio o un ataque de conciencia. La idea de que esa inestabilidad pudiera repetirse me dio un escalofrío. No quería que el niño creciera creyendo que el amor de su madre se activaba solo cuando necesitaba un cheque o un lugar donde dormir sin pagar. Durante los días siguientes, Ashley mantuvo un patrón caótico de comunicación. Pasaba horas sin escribir y luego enviaba mensajes diciendo que yo debía disculparme, que ella solo necesitaba apoyo y que yo la estaba castigando por vivir su vida. En otros momentos decía que ya no quería saber nada del bebé, que yo lo criara si tanto me importaba, que ella tenía planes, que la maternidad no debía consumirla. Y apenas un par de horas después, enviaba mensajes diciendo que me denunciaría por secuestro. Era como observar un péndulo emocional sin freno, oscilando entre el rechazo total del bebé y la necesidad desesperada de sentirse víctima. Mientras todo eso ocurría, yo me dedicaba a cuidar al niño con la rutina que ya habíamos establecido. Lo llevaba a sus citas médicas, compraba lo que necesitaba y trataba de mantener un ambiente tranquilo, porque él no tenía idea de que afuera había un caos girando en torno a su existencia. Cada sonrisa, cada gesto, cada pequeño avance me confirmaba que había hecho lo correcto al no permitir que su madre lo arrastrara con ella en su espiral de decisiones impulsivas. Finalmente, el abogado terminó de preparar la solicitud de custodia permanente y la presentamos. Cuando firmé aquellos documentos, sentí una mezcla ambigua de alivio y pérdida. Alivio porque estaba protegiendo al niño de un futuro incierto. Pérdida porque había un dolor silencioso en aceptar que mi propia hija me había llevado a tomar esa decisión. Pero ya no podía ignorar lo evidente, Ashley no estaba hecha para ser madre, al menos no ahora. Y era el niño quien pagaba las consecuencias de su incapacidad para enfrentar la vida. Esa semana culminó con un sentimiento extraño, como si hubiera pasado por una tormenta y apenas empezaba a ver el cielo despejarse. Sabía que todavía faltaba enfrentar la audiencia final, que Ashley no iba a rendirse sin armar un espectáculo y que la situación tenía el potencial de ponerse peor antes de mejorar. Pero también sabía algo más profundo y claro, por primera vez desde que ella apareció en mi puerta diciendo que necesitaba un fin de semana, yo sentía que le estaba devolviendo al niño la estabilidad que le habían quitado. Y aunque ese camino estuviera lleno de complicaciones, no pensaba retroceder. Actualización final. Habían pasado varias semanas desde aquella visita inesperada de los oficiales, y para ese punto yo ya estaba completamente sumergido en el proceso legal. No había un solo día en el que no tuviera que organizar documentos, responder correos o enviar actualizaciones al abogado. El bebé, mientras tanto, seguía creciendo y desarrollándose con una estabilidad que antes no tenía. Sus horarios empezaron a regularse y yo, con el cansancio de un hombre que ya había vivido suficiente en esta vida, me di cuenta de que por primera vez no tenía la sensación de estar sosteniendo un castillo hecho de cartas a punto de colapsar. Aún así, no podía evitar sentir un nudo constante en el estómago por la audiencia que se acercaba. No por miedo a perder, sino porque sabía que Ashley iba a usar ese espacio para interpretar su último acto dramático, convencida de que si lograba conmover a todos podría borrar de un plumazo semanas enteras de abandono. La audiencia estaba programada para finales de ese mes. El abogado me había preparado detalladamente, explicándome que no debía dejarme llevar por provocaciones ni responder a los ataques emocionales que Ashley seguramente lanzaría. Me pidió que fuera claro, preciso y que hablara desde la realidad vivida, no desde la rabia. Por mi parte, yo ya no tenía rabia. Lo que tenía era una tristeza profunda, una sensación de final anunciado que llevaba años formándose entre nosotros y que ahora cristalizaba ante la corte. Pero al mismo tiempo, tenía una claridad férrea, el niño debía estar protegido, y yo iba a hacer lo que fuera necesario para lograrlo. El día de la audiencia llegué temprano. Caminé por el pasillo del juzgado con el bebé bien vestido y dormido en su portabebés, mientras mi abogado repasaba conmigo algunos puntos. Cuando por fin nos llamaron, entré a la sala con una calma que no esperaba sentir. Ashley apareció unos minutos después y su entrada fue casi escenográfica. Llevaba un atuendo que no tenía nada que ver con una madre que venía a pelear por su hijo. Era más la ropa de alguien que intenta impresionar a la corte con una versión fabricada de sí misma. No trajo al novio, lo cual era un alivio porque no tenía interés en escuchar su voz ni en ver su actitud desafiante.
Ella tomó asiento sin mirarme directamente, pero sí con una expresión calculada, como si hubiera ensayado su rostro durante horas. Cuando el juez pidió que empezáramos, el abogado presentó el historial completo del caso, las fechas exactas en que la madre dejó al niño bajo mi cuidado, los mensajes sin responder, las solicitudes de dinero, las pruebas del uso indebido de beneficios, los reportes del condado, el documento fraudulento con mi dirección, los recibos de las compras que nada tenían que ver con el bienestar del menor, las semanas enteras sin que Ashley se acercara a ver a su hijo. Presentó cada parte con una claridad que yo no habría podido igualar, y mientras lo escuchaba, me di cuenta de que la historia sonaba todavía más dolorosa cuando la veía resumida de manera tan objetiva. Cuando llegó el turno de Ashley, lo primero que hizo fue lanzar una explicación llena de términos psicológicos que yo estoy seguro jamás había usado en su vida diaria. Habló de procesos internos, de cargas emocionales, de sentirse abrumada por la maternidad, de necesitar espacio, de tener una relación compleja con el concepto de responsabilidad. Dijo que nunca quiso abandonar al niño, que su ausencia era parte de su intento por encontrar estabilidad, que yo había exagerado todo para dejarla en vergüenza y que siempre había sentido que yo la juzgaba. En un punto incluso dijo que yo estaba intentando reemplazarla como figura materna, como si ese fuera mi objetivo desde el primer día. Sus palabras no tenían relación con la realidad y, aún así, las pronunciaba con una convicción que a mí me habría conmovido si no supiera que llevaba años perfeccionando ese estilo de narrativa donde ella siempre quedaba como víctima de las circunstancias. El juez la dejó hablar sin interrumpirla. Luego le preguntó cuántas veces había visitado a su hijo en aquel periodo de abandono. Ella se quedó en silencio unos segundos, tratando de buscar alguna explicación. Finalmente dijo que no había ido porque no se sentía preparada, que necesitaba trabajar en sí misma antes de estar con él. El juez le preguntó entonces por qué nunca llamó para saber si el niño estaba enfermo, si tenía suficiente comida, si necesitaba algo. Ashley dijo que asumió que yo lo tenía todo bajo control. Fue un momento incómodo en la sala, no por lo que dijo, sino porque era evidente que se estaba hundiendo a sí misma cada vez más con su propia justificación. El juez también le preguntó por el uso de la tarjeta de beneficios. Ella intentó decir que había sido un error contable, que nunca tuvo intención de utilizarla de forma indebida, pero las pruebas eran demasiado claras. Las compras estaban registradas, y ninguna tenía relación con lo que un bebé necesita. Ashley insistió en que la estaban malinterpretando, que había sido un mal momento en su vida, pero para ese punto nadie en la sala parecía dispuesto a seguirle el juego. Cuando llegó mi turno de hablar, me limité a explicar los hechos desde lo que viví. Dije que yo no buscaba quitarle a su hijo, que nunca imaginé estar en ese lugar y que me habría gustado que ella asumiera el papel que le correspondía. Expresé que no tenía nada contra ella como persona, pero sí contra sus acciones, especialmente aquellas que ponían en riesgo al niño. El juez escuchó todo sin cambiar de expresión, pero al final asintió de una manera que me tranquilizó. La decisión fue clara. Otorgó la custodia permanente a mi favor. Dijo que la madre podía solicitar visitas supervisadas en el futuro, siempre y cuando demostrara estabilidad, compromiso y capacidad real de proveer un ambiente seguro para el niño. También dictaminó que Ashley debía contribuir con manutención, aunque fuera una cantidad simbólica al inicio, para establecer responsabilidad financiera. Ashley reaccionó exactamente como yo esperaba. Se levantó de golpe, diciendo que todo era una conspiración, que yo la había manipulado, que el sistema estaba en contra de las madres jóvenes, que yo la estaba castigando por haber querido mejorar su vida. El juez le pidió guardar silencio y recordarle que estaba en un tribunal. Ella no lo tomó bien. Empezó a llorar, a decir que yo había arruinado su vida, que la maternidad la había destrozado y que yo no la había apoyado nunca. Yo no respondí. No había nada que pudiera decir que cambiara su visión del mundo. Dejarla hablar era, en cierto modo, permitir que quedara claro para todos por qué estábamos ahí. Cuando la audiencia terminó, recogí mis cosas, acomodé al bebé y salí de la sala con una sensación extraña. No era triunfo. No era alivio completo. Era una mezcla de responsabilidad, final y comienzo. Sabía que lo que había pasado era lo correcto, pero también sabía que en algún nivel había perdido a mi hija. No porque yo lo quisiera así, sino porque ella había elegido un camino en el que no podía acompañarla sin sacrificar al niño. Desde ese día, mi vida se volvió más ordenada. El bebé y yo encontramos una rutina estable, con horarios más definidos.
Empecé a involucrarme en programas de apoyo para cuidadores, a recibir asesoría sobre crianza y a buscar formas de mantenerme emocionalmente equilibrado mientras asumía este rol inesperado. Algunas noches, cuando el niño ya duerme, pienso en Ashley y en lo distinto que pudo haber sido todo. No desde la culpa ni desde el rencor, sino desde la simple constatación de que hay personas que no están preparadas para la vida que reciben. No sé si algún día cambiará. No sé si llegará a pedir perdón, o si intentará reconstruir algo con su hijo. Pero sé que, mientras eso no ocurra, yo voy a estar aquí, haciendo lo que ella decidió no hacer. Lo que empezó como un fin de semana prestado se convirtió en la responsabilidad más seria que he tenido en años. Y aunque todo el camino estuvo lleno de conflicto, lo único que tengo claro es que ese niño nunca volverá a ser dejado de lado, ni por ella ni por nadie. Yo no pedí ser el que lo salvara de su propia madre, pero aquí estoy. Y no pienso fallarle.